Ya estamos en un video más del canal de Click Electrónica. Vamos a continuar trabajando con la View y con el PLC Siemens S7 1200. Para este video decidimos comenzar a trabajar con la entrada analógica que tiene el PLC Siemens. Y para trabajar con esta entrada analógica vamos a utilizar un sensor de temperatura, un RTD PT100 que habíamos utilizado en videos anteriores. La novedad también para este video es que ahora el transmisor PT100, en lugar de ser de 4 a 20 miliamperios como en los videos anteriores, ahora vamos a utilizar el de 0 a 10 volts. Este transmisor me va a proporcionar, dependiendo de la temperatura, el voltaje entre 0 y 10 volts a la entrada analógica del PLC. Vamos con la conexión. De nueva cuenta estamos utilizando un router. La HMI se conecta de forma inalámbrica a este router y el PLC Siemens S7 1200 está conectado por el cable Ethernet al router. Aquí podemos ver arriba que se va a conectar el transmisor PT100 a la entrada analógica 0 y obviamente ya después va el cableado al RTD. Ahorita vamos a ver más en detalle esta conexión. Vamos a continuar. Bueno, esto es parte de la teoría que habíamos visto cuando vimos el transmisor de 4 a 20 miliamperios. Pero aquí, recordando algo rápidamente, nos dice que existen dos estándares para la transmisión en forma analógica de variables de proceso, los cuales son de 3 a 15 libras para señales neumáticas y 4 a 20 miliamperios para señales analógicas eléctricas. También mencionar entonces que dentro de los analógicos, también uno muy usado es el de 0 a 10 volts, que es el que vamos a ver ahora. Continuamos. Los sensores RTD. La abreviatura RTD corresponde a Resistance Temperature Detector o detector de temperatura de resistencia. Se trata de un sensor de temperatura en el que la resistencia depende de la temperatura. Cuando cambia la temperatura, cambia la resistencia del sensor. Por lo tanto, utilizando un sensor RTD y midiendo su resistencia, es posible medir la temperatura. El sensor PT100, que es el que vamos a volver a utilizar. El sensor RTD más común en la industria de procesos es el sensor PT100, que ofrece una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados, es decir, 32 grados Fahrenheit. Bueno, vámonos ya con la conexión. Es un pequeño zoom. Bueno, para empezar hay que aclarar que entonces este es un sensor PT100. La salida es de 0 a 10 volts y el rango de este transmisor y el sensor de temperatura es de 0 a 100 grados centígrados. Si se dan cuenta, aquí tenemos la conexión del sensor. Los dos van a este punto y el rojo va a este punto. La fuente de alimentación es de 24 volts, obviamente. Viene aquí el positivo y el negativo se conecta a este punto. Ahora vamos a hacer un zoom más todavía. Como en nuestro PLC el 1211 trae una fuente de 24 volts, pues aunque aquí no lo puse, pero también estamos alimentando al transmisor PT100 con la fuente misma del PLC. Entonces quedaría aquí que este que va a 2M, el negativo, y el positivo que va al AI0, que es este que está aquí, el cable rojo. Entonces la alimentación a 24 volts también viene para acá a la masa y el positivo al L más de la fuente de 24 volts del PLC. Y bueno, básicamente así sería la conexión. Muy bien, vámonos ya al manual del PLC S7 1200. Vamos a irnos al apartado de los datos técnicos del 1200C, que es el PLC que estamos utilizando. Entonces, yendo ahí a entradas analógicas, vienen los datos técnicos y lo que nos interesa ahí obviamente es el número de entradas, que son 2, el rango total, que es de 0 a 10 volts, y el rango total, la palabra de datos. Ojo con este dato que es de 0 a 27.648. Vienen otros rangos de sobreimpulso,
de desbordamiento, pero realmente no nos interesa. Otro dato interesante es la resolución. Aquí también que es de 10 bits. Y bueno, pues básicamente eso sería todo en este apartado. Llegamos ya al procesamiento de valores analógicos y aquí hay un ejemplo donde nos dice que consideramos una entrada analógica que tiene un rango de intensidad de 0 a 20 miliamperios. El módulo de entradas analógicas devuelve valores en el rango de 0 a 27.648, que es el dato que acabamos de ver hace un momento para los valores medidos. Entonces, es una entrada analógica que mide un rango de temperatura entre 50 y 100 grados centígrados. Para nuestro caso, nuestro sensor PT100 y nuestro transmisor PT100 trabajan en un rango de 0 a 100 grados centígrados. Entonces también nos muestra por ahí en una tabla algunos valores de muestreo, donde por ejemplo el valor de entrada analógica 0 sería en unidades físicas 50 grados y obviamente 27.648 sería en unidades físicas 100 grados centígrados. También nos habla de un cálculo para determinar las unidades físicas a partir del valor de entrada analógico, y es esa fórmula que estamos viendo en pantalla, donde nos habla que para obtener el valor de unidades físicas sería igual al rango inferior de unidades físicas más al valor de entrada analógica por el rango superior de unidades físicas menos el rango inferior de unidades físicas entre el rango máximo de entrada analógica menos el rango mínimo de entrada analógica. Entonces ya por último nos dice que en las aplicaciones de PLC el método típico es la normalización del valor de entrada analógica a un valor en coma flotante entre 0,0 y 1.0. Y finalmente el resultado se escalaría a un valor en coma flotante en el rango de las unidades físicas. Entonces, resumiendo, primero vamos a normalizar el valor de entrada analógico entre 0,0 y 1.0 y finalmente vamos a escalar el valor normalizado entre 0 y 100 grados centígrados. Bueno, estamos ya en el día, en el programa que utilizamos en el video anterior y vamos a ver las instrucciones. Vámonos ahí a donde dice Conversion Operations. Bajamos. Vamos a agregar la instrucción de normalizar. En la red número 3 y en la red número 4 vamos a agregar el de escalar. Entonces el valor de entrada analógica iba a ser el rango total, la palabra de datos, que es de 0 a 27.648. Ay, por cierto, no se nos debe de olvidar que la normalización es de entero a real. Entonces agregamos ya el mínimo, que va a ir de 0, al máximo, que es 27.648, y en value es donde va la dirección de la entrada analógica 0. Vamos a ver cuál es la dirección de esta entrada analógica 0. Vámonos ahí a Device Configuration, doble clic. Nos abre esta ventana. Vamos a maximizar. Movemos esto un poco para la izquierda para tener más visualización ahí del Device Overview. Y podemos ver cómo las entradas analógicas tienen un direccionamiento del 64 al 67. Son dos entradas analógicas, obviamente es una resolución de 10 bits, por lo tanto es una palabra.
La entrada que nosotros vamos a utilizar es la 0, que le correspondería la IW, Word, palabra 64. La otra entrada analógica será la IW66. Ahora vamos con la salida. Como es un número real, vamos a explicar un poquito más en los tipos de datos cómo funciona aquí el número real. El valor en coma flotante o real es de 32 bits. Ojo con ese dato. Y entonces ese valor lo vamos a guardar en una memoria de Word, que es un valor de palabra doble de 32 bits. Entonces voy a escoger una MD60 para que ahí se guarde el valor normalizado. Vamos a asignar los nombres. Vamos a ponerle en lugar de tag, vamos a renombrarle, vamos a poner ahí _ent. Y acá en la salida vamos a renombrar, vamos a ponerle valor _norm, normalizado. Bien, pues ya están todos los datos en la etapa de normalización. Vámonos ya a escalar. El número va a ser de real a real. El mínimo, pues la escala es de 0 a 100, así es como está el transmisor y el sensor PT100, de 0 a 100 grados centígrados. Entonces podemos escribir, si bien es un número real, podemos escribir 0.0 y obviamente lo acepta, y en el máximo podemos escribir solamente 100 y automáticamente agrega el punto 0. Ahora en value, pues vamos a agregar el valor normalizado. La dirección del valor normalizado es la MD60 y el valor escalado lo vamos a guardar en la MD80. Vamos a renombrarlo, vamos a ponerle valor _SK. Muy bien, pues ya terminamos también la parte de escalado. Vamos a cargar el programa. Cargamos, finalizamos. Vamos a acomodar esto para que se vea un poco mejor. Vamos a minimizar un poco. Vamos a pasar al PLC a modo run. Vámonos ahí a los lentes, a monitoring, para ponernos en línea con el PLC. Y podemos ver que ya está funcionando. Vemos que ya nos está dando a la salida el valor escalado, los 28 grados, y en la entrada analógica 7747. Entonces, ya para terminar esto, vamos al ejemplo que vimos hace un momento, donde nos está proporcionando una ecuación, solo que vamos a sustituir obviamente por los rangos que nosotros estamos utilizando de 0 a 100 grados centígrados. Entonces nos dice que es 0 más el valor de entrada analógica.
En este caso, pues el valor de entrada analógica es 7747. Vamos a teclear. Sería por 100 menos 0, que es el rango superior y el rango inferior de unidades físicas, entre 27.648 menos 0, que es el rango máximo y el rango mínimo de entrada analógica. Por lo tanto, el valor de unidades físicas va a ser igual a 28.02. Vamos al TIA Portal y vemos que efectivamente el valor escalado es 28.02. Muy bien, hasta aquí llegaría esta primera parte. En la segunda parte vamos a desarrollar toda la configuración en el LabVIEW, es decir, en el OPC Servers, en el panel frontal y en el diagrama de bloques. Entonces, como siempre les digo, si te sirvió el video, si te gustó, por favor dale like, compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que siga creciendo este canal y nosotros podamos seguir subiendo más contenido. Muchas gracias y continuamos.